Le puse el título de Sociología de la Ética porque es mucho más amplio, no quizás aplicarlo a un valor en específico, sino a lo que es el conjunto de los valores éticos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué podemos, cómo le podemos presentar a ustedes un poco un panorama sociológico de una problemática como la que nosotros estamos viendo en el mundo actualmente. Lo primero que quería señalar es que en sociología, lo más cercano al concepto de ética, que, que se conoce como una, vamos a decir, una rama de la sociología, es el concepto de cohesión social. Cuando vemos la descripción la, que hacen los grandes teóricos de la sociología sobre cohesión social, vemos que eso tiene mucho en común con lo que hoy se podría llamar la ética. Entonces, comenzamos con considerar que la cohesión social ha sido considerada como la capacidad de un grupo o sociedad de mantenerse unida en base a normas y lazos que crean confianza en las instituciones y definen un modo de ser colectivo. Fíjense que ahí le quise poner en negrita algunos conceptos para que se nos fijen como conceptos fundamentales para entender esta problemática. La existencia de normas, que es también la ética, son normas de comportamiento. La existencia de lazos sociales, que entre un grupo, comunidad, sociedad, institución, etcétera, y la existencia de confianza en las instituciones, y lo cual todo eso en conjunto se expresa en un modo de ser colectivo. Esto no significa, lógicamente, que no existan diferencias. Todas las sociedades tienen diferencias entre una creencia de otras, diferentes enfoques de la vida, diferentes comportamientos, etcétera. Pero para que una sociedad pueda funcionar real y efectivamente como sociedad, tiene que tener un cierto nivel de cohesión social. Y, y para esa cohesión social tiene que tener esos condiciones que señalo aquí, normas, lazos de confianza, instituciones que hacen que las personas tengan una forma de comportamiento más o menos unificada en por lo menos una cierta cantidad de asuntos. Sociólogo Emile Durkheim, uno de los más famosos, aunque ya hace mucho tiempo que murió a principios del siglo XX, definió la cohesión social como la capacidad que tiene la sociedad de establecer y mantener una unidad de propósitos. También la cohesión social como un proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas participar de un nivel mínimo de bienestar acorde con el desarrollo alcanzado en un determinado país o en el mundo. Fíjense los conceptos que subrayamos ahí: unidad de propósitos, ¿verdad? Que es lo mismo que los lazos de confianza en que hablábamos anteriormente. También como un proceso dinámico y multifactorial. Dinámico no es estático, no se queda nunca en una sola forma, porque en las diferentes generaciones y épocas y tiempos de cada sociedad, institución o persona va cambiando. Y también pues, se refiere a multifactorial. Es lo que el enfoque que vamos a ver en un momento de cómo cualquiera de los valores éticos, morales, de comportamiento que nosotros tomemos para enfocarlo, para abordarlo, para tratar de cambiarlo,
va a necesitar un enfoque multifactorial porque generalmente han surgido de diferentes tiempos, de diferentes conductas y de diferentes actuaciones de la sociedad, que luego para cambiar eso habría que también abordarlo de manera multifactorial. También se destaca aquí el hecho de que posibilita a las personas participar de un nivel mínimo de bienestar acorde con el desarrollo alcanzado en un determinado país o en el mundo. Es decir, una de las cosas que se consideran como parte de la cohesión social y también de la ética es que la sociedad no sea una sociedad extremadamente excluyente. Toda sociedad tiene diferencias, tiene inequidades, pero mientras más inequitativa es una sociedad, mayores problemas éticos probablemente tenga y también tendrá menos cohesión social. Para que haya una unidad de propósito, para que haya una ruta común en los miembros de una sociedad, debe haber un cierto bienestar. Y eso se lo podemos aplicar también a nuestras instituciones en las cuales nosotros trabajamos o colaboramos. Una institución que sea extremadamente arbitraria, desigual, que actúe de manera no a favor de la comunidad, sino de determinados grupos, pues es una institución que va a ser menos ética y menos tendrá menos cohesión. Eh, Más recientemente, en el año 2007, la CEPAL publicó un estudio sumamente completo sobre América Latina y el Caribe, donde analiza el tema de la cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Un estudio muy completo, con un análisis, con una gran, enorme cantidad de datos que muestran lo que ha pasado en América Latina y por qué las sociedades latinoamericanas tienen ciertos problemas de cohesión social. La CEPAL atribuye a la cohesión social la capacidad de manejo de normas, redes y lazos de confianza. Fíjense que se parece a las definiciones sociológicas que he utilizado Durkheim, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. Entonces, aquí tenemos las normas, las redes, los lazos de confianza, la acción colectiva, la reciprocidad como condiciones fundamentales para la cohesión social. De acuerdo a la CEPAL, la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Es decir, aquí hablamos tanto de la parte macro social, los mecanismos macros de inclusión social que estimulan, que permiten, que promueven que la gente se sienta incluida, que la gente se sienta que es parte de una comunidad, parte de un grupo, parte de una institución. Y también se refiere a las valoraciones individuales de los sujetos que forman una sociedad. O sea, no, esto tiene la dimensión social y tiene la dimensión individual que no necesariamente es la misma. Hay una situación de debilitamiento en los temas de inclusión, de crisis, de cohesión social y que también se le llama crisis de valores en nuestras sociedades. Fíjense que ya a principios del siglo a finales del siglo XIX y principios del XX, ese clásico de la sociología que mencioné, Emile Durkheim,
puso gran atención a lo que él consideró una característica de la sociedad moderna. La anomia social lo llamó, ese es un nombre que en sociología se ha usado mucho como anomia, considerada como una situación en la cual las normas y valores sociales se vuelven conflictivos y no son claros para la población. Denominó la anomia como una ruptura de solidaridad. Detengámonos un momentito a ver esto. Es decir, lo que aquí dice es que cuando en una sociedad las normas, los valores no son claros para la población o son conflictivos a los intereses de los diferentes grupos sociales de la población, eso se produce en esa sociedad una ruptura de la solidaridad. O sea, eso pasa, por ejemplo, en sociedades muy desiguales, en sociedades sometidas a dictaduras, tiranías, a situaciones de violencia muy fuerte, donde los conflictos predominan, donde los valores no son lo que determinan las acciones de los gobernantes o de los diferentes grupos. Y en esos casos se produce una ruptura de la solidaridad, es decir, una ruptura de la sociedad misma como un todo, como una cohesión social. Eso como que se nos va pareciendo un poco a lo que está ocurriendo ahora. Y fíjense que él lo dijo a principios del siglo XX y no se imaginó ni siquiera remotamente cómo esa ruptura de la solidaridad y esos conflictos sociales iban a estar ya en el siglo XXI, hace más de 100 años después. La CEPAL, en su estudio que cité, afirma que lejos de disiparse las preocupaciones de Durkheim sobre los problemas de la cohesión social en contexto de modernización y progresiva división del trabajo, parecen afirmarse a la luz de las dinámicas de la globalización. En sociedades que no crearon los fundamentos de una fuerte cohesión y ética social, el crecimiento económico y el fraccionamiento que caracteriza la modernidad tiende a derivar en crisis éticas y dentro de esta un debilitamiento de la honestidad. Quiero mencionar en particular que nos está ocupando en este curso. Este valor que nos ocupa en este curso. Entonces, fíjense que aquí estás introduciendo algunos conceptos nuevos, que son la división social del trabajo y los procesos, los contextos de modernización que se están produciendo en nuestras sociedades, ahora, actualmente, de manera vertiginosa. Esa situación va creando unas sociedades donde es un poco más difícil mantener la cohesión. Las sociedades antiguas, digamos hasta el siglo XIX y parte del siglo XX, eran sociedades fundamentalmente rurales, eran sociedades mucho más pequeñas, eran sociedades donde había muchos menos eh, factores materiales, menos riquezas, menos lujos, menos distracciones. Hacían entonces que los grupos, las comunidades, los países fueran más cercanos. La gente se conocía más, la gente aprendía más de los vecinos, de los grupos comunitarios, estaban mucho más relacionados directamente desde la niñez y eso hacía que esas sociedades tuvieran unos mayores niveles de cohesión social. Y ya para ese tiempo se quejaba Durkheim de que veía que la sociedad moderna era una sociedad con ya problemas de ruptura de solidaridad. Entonces, eso se agrava en los países donde a tiempo, en los momentos de su fundación, no se creó una fuerte cohesión social.
Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos, que a diferencia de otras sociedades europeas, asiáticas, con miles y miles de años de historia, que algunas de ellas incluso ya surgieron o adquirieron en un momento determinado niveles de cohesión social fuertes en momentos antiguos. Pero en Latinoamérica no pasó eso tanto. En Latinoamérica, el mismo tipo de colonización que nosotros experimentamos, el tipo de personas que vino a asentarse en estos países, no eran justamente con frecuencia las personas que representaban los mejores valores de sus países de origen, y entonces vinieron básicamente con objetivos materiales y descuidaron crear sociedades que estuvieran asentadas desde el primer momento sobre una base sólida de moral, de ética, de normas que se cumplen. Por eso vemos que si para lo más cercano, nuestro país, vemos que desde la época colonial ya existían un montón de conductas que alteraban las pocas normas que habían, y los gobernantes que tuvimos siempre eran gobernantes que no fueron ejemplos, y grupos sociales dominantes que no sentaron la base de negocios honestos, de negocios bien fundamentados pensando en el desarrollo de todas las comunidades, sino que muchos solo pensaban en cómo iban a sacar rápidamente beneficios de estas sociedades. Entonces, la ética, la cohesión social o cualquier valor moral particular implica varias cosas, desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista sociológico. Ubicar el objeto de estudio dentro del contexto de una sociedad y de un momento determinado. En este momento que estamos tratando en nuestro país, y este esfuerzo de este diplomado es parte de eso, de prepararnos, de movilizar, de poner este tema sobre la mesa en la discusión nacional en el día a día. Nosotros tenemos que hacerlo ubicándonos en el contexto de nuestra sociedad y del momento en que estamos viviendo. Si pretendemos analizarlo, abordarlo o enfocarlo como eran las sociedades antiguas, quizás no vamos a tener los resultados esperados. Con mucha frecuencia, yo me encuentro con que la gente con que uno conversa, sobre todo si ya son un poco mayor, siempre están evocando lo que era, cómo era que vivía la gente y cómo se respetaban las cosas y cómo se podía dormir con puertas abiertas y cómo la comunidad se juntaba para cualquier cosa. Y quizás muchos de ellos se quedan anclados en ver como que eso puede volver. Y lamentablemente eso es muy difícil que pueda volver a ser como sería antes. Hay que buscar alternativas que aborden a la sociedad en el momento en que la sociedad se encuentra. La segunda cosa es establecer las conexiones que tiene la problemática con los principales sectores o instituciones relacionados para poder abordar esta problemática de manera más eficaz, que los resultados se vean dentro de unos años, a mediano o largo plazo. Tenemos que establecer las conexiones que tiene la problemática para atacarla, para abordarla en todas sus dimensiones. Y veremos un poquito más adelante algo de eso. También tenemos que analizar en qué medida
esos sectores o instituciones que están relacionados están contribuyendo en la problemática, ya sea positiva o negativamente. O sea, incluso categorizar, priorizar aquellas instituciones que tienen mayor influencia en la problemática. Aunque en una sociedad casi todo se influye sobre todo, pero siempre hay unas cercanías entre los problemas sociales y determinadas instituciones. A través de esas instituciones que son más relacionadas o que tienen las posibilidades de llegar a más gente, tenemos que enfocarnos para hacer un trabajo más eficaz. Otra cosa sería diseñar una estrategia de solución de corto, mediano y largo plazo que involucre a todos los sectores e instituciones que influyen y a una masa crítica suficientemente grande y convencida que asuma la tarea de transformar las instituciones. Eso es un poco largo y complejo. Mucha gente cuando uno le habla de que hay que hacer todo eso, piensa como que eso no va a ser posible, pero por más que hablemos, si no se abordan las soluciones sociales con la continuidad, con la visión de que son problemas que no se resuelven a corto plazo. La situación se dejó llevar a, a un estado de las cosas que el soñar con que haciendo determinadas acciones o campañas nosotros vamos a ver pronto los resultados, eso es bien difícil. Ciertamente que hay soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. A veces, o sea, se supone que esas soluciones de corto, mediano y largo plazo deban ir por el mismo camino. Si van en caminos diferentes, probablemente los resultados no van a ser los esperados. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando, bueno, la policía sale a la calle, los gobernantes dicen, vamos a acabar con la delincuencia que nos está azotando, esa deshonestidad, ese robo, ese crimen, esa delincuencia. Y salen y prometen muchas veces los gobernantes de que eso lo van a acabar en determinado tiempo. La mayoría de las veces eso fracasa. Yo creo que sí hay acciones de corto plazo. Sí hay que ponerle frente a determinadas cosas. Quizás veamos un poquito más adelante, de manera inmediata. Pero el cambio de una sociedad eh, este, de poca ética y de poca cohesión social hacia una sociedad cohesionada y fundamentalmente ética es un trabajo de largo plazo que es difícil que se puedan ver los resultados en el corto como muchas personas quieren. Aquí les hice este pequeño diagrama que le llamé un sociograma de los valores éticos, porque es bueno ver como en conjunto, y escogí aquellos sectores de la sociedad que son, a mi entender, los más influyentes en el tema de los valores éticos y morales. Según funcionan esos sectores, también serán los valores éticos y morales. Pero al mismo tiempo, estos valores van trabajando directamente sobre ello, también se va a influir sobre esas instituciones, porque es dinámico. Por eso quise ponerle todas estas flechitas para que se vea que no es un asunto de abajo para arriba, ni tampoco de arriba para abajo, ni tampoco de un solo lado. Es multifactorial, es dinámico y por lo tanto la virtud de una sociedad que quiere cambiar tiene que ver una visión de conjunto, donde se pongan de acuerdo los principales sectores para trabajar en la misma dirección.
No es fácil ni tampoco se logra de que una unidad total, pero en la medida en que se van logrando avances en esa coordinación, en esa visión de conjunto, veremos resultados más sólidos, más duraderos, más que se queden realmente en la cultura de la sociedad. Entonces, ahí puse en el centro los valores éticos y morales, porque es lo que nosotros en este momento estamos enfocando como el centro de lo que estamos analizando y de lo que queremos trabajar. Esos valores éticos y morales están influidos y a su vez influyen en, si vemos la parte de arriba, la cultura estatal y política. La realidad de nuestros países, si lo vemos así muy rápidamente, porque yo tengo un montón de datos sobre eso, pero esta charla no quiere ser demasiado larga, pero todos los que estamos aquí sabemos que la cultura estatal y política de nuestro país no ha sido muy apegada a los valores éticos y morales. En algunos momentos y situaciones ha sido más alejada, en otros menos, pero la historia dominicana lamentablemente muestra una clase dirigencial, política y estatal que no puso en su centro de acción y en su estilo de dirección a los valores éticos y morales. Y esa situación incide directamente en el resto de la sociedad, porque así como la política y el dominio del Estado son elementos que determinan a los demás sectores. No quiero decir que sea el único elemento, no estamos hablando ni siquiera de una dictadura, estamos hablando de una democracia, y en una democracia los grandes directivos y las estrategias y políticas estatales tienen mucha influencia sobre todos los demás sectores. Y si los gobernantes se comportan mal, es más probable que mucha gente de la sociedad e instituciones de la sociedad también imiten esa conducta. Si vemos a la derecha, aquí puse la cultura escolar. La cultura escolar es en la sociedad moderna uno de los elementos fundamentales para la creación de los valores éticos y morales. Y digo en las sociedades modernas porque en sociedades más antiguas, tanto las iglesias como las comunidades y las familias tenían mucha mayor influencia. Hoy en día, esos sectores han perdido un poco de influencia porque en una sociedad moderna la gente no está tan cercana, no vive una vida tan cercana de la familia, una familia muy desintegrada, una familia muy ocupada, que atomizada, y por otro lado, realmente la forma en que la gente se socializa en estos momentos coloca a la cultura escolar en el centro de la creación de los valores éticos y morales. ¿Por qué? Porque se supone que en una sociedad moderna todo el mundo vaya a la escuela. Si quedan algunos, siempre tiene que ser una minoría, muy minoría. En nuestro país todavía tenemos mucho que hacer por ahí. La gran mayoría de los niños están yendo a la escuela, pero no están terminando las escuelas. Entonces, por otro lado, hemos tenido una situación eh, que nos ha hecho mucho daño en la cultura escolar, que es una división de la educación pública y de la privada, al punto de que la educación pública fue quedando abandonada y quedando como vamos a decir, un despojo de educación para las personas más pobres. Y la clase media y las personas pensantes y los sectores intelectuales y todo el que podía hacer un esfuercito se fue para la educación privada,
porque no encontraban en la escuela pública una respuesta. Y la realidad de la cultura escolar es que nosotros tenemos un déficit enorme, enorme, enorme en la educación y sobre todo en la educación ética, ciudadana y moral. De hecho, se han hecho 2 estudios internacionales en los cuales, de 4 estudios internacionales que se han hecho, el país ha participado en 2, 2009 y 2016, sobre el tema de la ciudadanía, medido en los estudiantes de 8º grado. Y el resultado fue de que la República Dominicana sacó la nota más baja de los 50 y tantos países participantes. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre eso, pero ahí ustedes todos saben que eso está pasando. Entonces, en cuanto al siguiente, cultura familiar, siempre todo el mundo habla y todo el mundo quiere y todo el mundo anhela que la familia sea la principal responsable de la creación de los valores éticos, de educar, de formar a sus hijos, de vigilarlos, de orientarlos, de acompañarlos. Pero eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa. Nosotros tenemos un país de alrededor de un 35-36% de hogares, o sea, donde solamente hay uno de las dos parejas, de las parejas, una sola, y la mayoría de ellos son la madre. Tenemos un 57% de la economía informal y una gran precariedad en los hogares dominicanos, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual, moral, ético, de todo. Entonces, esa familia está en dificultades en este momento, para no decir algo peor, en dificultades para hacer una contribución grande, porque ella misma tendría que ser reeducada. O sea, la mayoría de las madres y de los padres no tienen la preparación para asumir de manera más, vamos a decir, más activa y más comprometida esa función. Por lo tanto, es una de las instituciones con la que hay que trabajar para mejorarla y que se enrole dentro de las políticas y las acciones que se vayan creando. La siguiente que puse a la izquierda son las instituciones sociales y religiosas. Ahí, como son tantas, pues las puse todas ahí. Ahí estarían iglesias y estaría sociedad civil y un montón de instituciones sociales, incluyendo gremiales y todas esas. Y esas instituciones también tienen, sobre todo las instituciones religiosas, que sabemos que toda religión se fundamenta sobre unos valores morales, sobre unos códigos morales y una serie de normas y de comportamientos que son enseñados, que son predicados, que se supone que los miembros de las diferentes iglesias y religiones practiquen. Pero la realidad de nuestros países especialmente y también del mundo, porque hemos visto muchos comportamientos no éticos en este tipo de instituciones, no solo en República Dominicana, sino en muchos países del mundo. Entonces, esas instituciones también participan, pero también tienen que ser fortalecidas por cualquier abordaje que se haga del tema de la ética. Y finalmente, ahí en la parte superior izquierda, economía y medios de vida. Este es uno de los factores fundamentales en la formación de los seres humanos. ¿Cómo se conforma la economía? En aquellos países donde la economía, las empresas, desde hace cientos de años, se asentaron sobre una base de producción honesta, fundamentalmente trabajando sobre
sobre reglas, normas de comportamiento, pues ahí se creó mucho más esa cultura. Porque cuando nosotros salimos de la escuela y comenzamos a trabajar como profesionales, trabajadores, obreros o lo que sea, son nuestros medios de trabajo los que nos comienzan vamos a decir, hasta imponer una serie de normas de comportamiento que pasan a formar parte de nuestro colectivo y de nuestra forma de ser. Y ahí aprendemos el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor eh, de tener un ajuste a determinadas normas y de saber que existen consecuencias para los comportamientos incorrectos. Pero, lamentablemente, en nuestro país, las empresas, desde tiempos remotos, que comenzaron a existir empresas, se fueron creando sobre una base más bien de burlar la Constitución y las leyes, de buscar riquezas rápidas, de explotar a sus trabajadores, de violar derechos humanos. Es decir, sobre una cultura que no contribuyó. No quiero decir que sean todas. Existen empresas e instituciones en nuestro país que han hecho un buen trabajo, pero no son la mayoría, lamentablemente, y eso hace que en todo ese conjunto, pues, haya que trabajar al mismo tiempo para poder realmente tener una cultura, una cohesión social, unos valores morales más fuertes. Porque si por un lado hacemos una cosa y por el otro lado se hacen otra, las personas reciben, sobre todo los jóvenes, reciben mensajes conflictivos, contradictorios. Por ejemplo, cuando los jóvenes dominicanos, actualmente una parte de la juventud, se dedica al delito, una parte que quizás no, digo quizás no, que definitivamente no es la mayoría, pero va creciendo, donde entiende que en este país, fíjense que usted habla con un joven y le dice, mira, en este país los políticos son toditos unos ladrones y lo que llegan al poder es para hacerse ricos, ¿verdad? La escuela, yo fui a la escuela pero no aprendí nada, ¿verdad? Mi familia, mi papá se fue, se escapó, lo que sea, me crió mi mamá, yo tuve que comenzar a buscármela desde temprano. Entonces, otras instituciones sociales yo ni siquiera puedo acceder, no tengo tiempo, no esto, aquello, o sea, no participo directamente en instituciones sociales. Y en cuanto a la economía, ya yo sé que aquí la mejor forma de conseguir buenos recursos es haciendo algo rápido que me permita, aunque sea ilegal. Porque trabajando me pagan un sueldo mínimo, no avanzo, no puedo salir de la pobreza y el patrón lo que hace es que me explota. O sea, ese es un razonamiento que lo hacen los jóvenes. Yo tuve 30 años dando clases en la universidad y los ponía a analizar estas cosas y en realidad era una, un ambiente de desconfianza social, de que la sociedad no les iba a ofrecer a ellos las condiciones para ellos desarrollarse realmente como profesionales buenos, honestos, que en base al trabajo pudieran obtener una mejor forma de vida. Afortunadamente, no todo el mundo, no todos nuestros jóvenes piensan así. Sabemos de muchos jóvenes y yo particularmente en todo mi entorno familiar y social de todas mis amigas viejas y familia, los jóvenes que tenemos son jóvenes muy valiosos, muy preparados y que se han enfocado en construir una vida honesta. Pero no, no es eso lo que predomina. Mucha gente no puede lograr eso. Y entonces se va por conductas que son antisociales.
Entonces ya sigue especificando un poquito más instituciones que contribuyen a la cohesión social y a la formación ética. Estas, entre otras, son las principales: la educación, la familia, la religión, el sistema económico, empresas y medios de vida. Y cuando digo medio de vida es, bueno, tipo de trabajito que se la buscan en la calle, pues ese tipo de trabajito de buscársela en la calle no es un trabajito muy educativo. Los países que tienen una alta cantidad de ese tipo de trabajo precario tienen mayores dificultades para cohesionar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, seguimos con el gobierno, sus instituciones nacionales y locales, la justicia, importantísima para la creación de cohesión social, porque la gente tiene que creer que hay justicia, que hay eh, el reconocimiento de lo bien hecho, de lo bueno, y hay el castigo de lo que está mal hecho. Y entonces, si la gente deja de creer en eso, pues ahí la cohesión social sufre de manera muy notable. Seguimos con los órganos de prevención y represión del delito, que imagínense usted, cuando los jóvenes de barrio lo que ven es que la policía van a los barrios a negociar con los traficantes de droga, a pedirle dinero a la gente, a extorsionar a ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, eso definitivamente manda un mensaje pero muy poderoso a las personas que están sobre todo en esos medios más populares. Y finalmente los medios de comunicación, yo creo que están tendiendo a cambiar. Yo estoy viendo una tendencia bastante positiva, a pesar de que todo el mundo dice que nada más es reggaetón y eso, pero no, a mí yo observo tanto en la televisión como en la radio, que la oigo mucho, una gran cantidad de programas y de personas que están predicando, que están trabajando para una sociedad mejor, y que por ahí hay unas esperanzas, pero no ha sido así todo el tiempo. Eh, la parte comercial influye demasiado y quizás no se ha puesto esa parte comercial, porque las empresas no creen en eso, a favor de los valores, que ahora sí estamos viendo varias campañas de bancos y de empresas grandes haciendo campañas fuertes a favor de los valores, que esperamos que sigan, porque eso puede ayudar mucho. Entonces, finalmente, digo, ya llegando un poquito más, ya casi al final, en cuanto a la época y a la ética y la cohesión social, para que una sociedad o institución funcione de manera ética y cohesionada, se requiere que al interior de esas sociedades e instituciones, grupos o lo que sea, predominen los valores morales, religiosos y una cultura común a los miembros de esa sociedad. Normas éticas y claras y legitimadas por el consenso. Subrayé lo de legitimadas por el consenso porque las normas tienen que ser aceptadas por la gente para que surtan el efecto que tienen que surtir. Si son impuestas por dictadores, por gente que tiene poder para imponerla, miren, la mayoría de las veces hay gente en nuestro país que creen que las dictaduras educan mucho y dicen que ojalá que viniera otro Trujillo y que aquí lo que se necesita es una mano fuerte, un dictador. Yo no tampoco creo en el otro extremo, en la mano débil, así, donde todo sea un consejito y ya te voy a dejar tranquilo, te voy a dar un chance, pues yo te di el consejo. No, yo no creo en eso. Yo como sociólogo entiendo que cada institución tiene su función y la tiene que cumplir. La institución que tiene el rol de perseguir a la corrupción y al delito al, a los que hacen daño a la sociedad no pueden ser blandas. Sin embargo, las normas éticas tienen que ser claras, tienen que ser para todo el mundo, y la gente hay que educarlos para que las acepten y entiendan que no puede haber un policía detrás de cada persona.
Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia policía que está dentro de nosotros y que nos dice, pero muy claramente cuando vamos a actuar, qué, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La mayoría de las veces sabemos muy bien cuando estamos haciendo algo que esté mal. Los niveles adecuados de ética, de equidad social son necesarios también. Eso es de más largo plazo, porque en sociedades con tanta desigualdad, no es verdad que de un día para otro van a haber mucha equidad social, pero si la sociedad va caminando hacia ahí, si las nuevas generaciones ven que tienen oportunidades, eso hace que se quieran quedar, que es otra cosa que está amenazando mucho a las sociedades, el aspecto de la migración, porque muchas veces los que se van son gente buena que deberían quedarse a trabajar por esta sociedad. Y entonces los dañaditos que se van también van a dañar otras sociedades, ¿verdad? Se necesita liderazgo. Eso es una de las cosas que yo veo en el mundo de hoy más escaso. Sí, cuando yo me pongo a veces a pensar en lo que son los líderes mundiales, y debo decir aquí en este espacio, que donde estamos auspiciados en este momento por una institución de la iglesia, que la única institución que claramente yo le veo un liderazgo ético y fuerte, es el Papa Francisco. O sea, es la Iglesia Católica desde el papado. Yo no sé otras instancias de la Iglesia, no podría decir, pero cuando pienso en un líder mundial ahora mismo, solamente puedo pensar en el Papa Francisco, porque todos los otros líderes mundiales de los grandes países y eso, bueno, deja mucho que desear realmente, no quiero criticarlos mucho. Deben existir mecanismos de control que funcionen y sanciones equitativas y proporcionales a la falta. Es importante esto de los ámbitos medibles de la ética y los valores, porque muchas veces lo vemos así como cosas teóricas, y cuando estamos organizando una organización, un grupo, una institución, una escuela, una universidad, lo que sea que sea de grupo, es importante que cuando diseñemos sus estatutos, sus reglamentos y el comportamiento adecuado que esa institución promueve, veamos que la ética tiene que ver con el cumplimiento de la misión, objetivos y normas establecidos por las instituciones y la normativa legal vigente. O sea, la ética de una institución educativa tiene que estar en función de su misión, de sus objetivos y normas. La ética de una escuela tiene que estar en función de su misión. Y la ética de cualquier grupo comunitario o una ONG. Una ONG no puede decir públicamente que trabaja por tales cosas de bienestar social, sin embargo, en su conducta interna se comporten en contra de esa misión y de esos objetivos de esa institución. Entonces, siempre cuando vayamos a trabajar con nuestras instituciones, comencemos por analizar. Eso sería una sesión inicial. Analicemos cuál es la misión de esta organización y cuál es la ética que está relacionada con esa misión, ¿verdad? Porque no es lo mismo la ética de una empresa que la ética de una iglesia. Y la empresa también tiene su ética relacionada con su misión, pero no es la misma de la iglesia, ¿verdad? El cumplimiento de rol, propósitos y funciones de una profesión o puesto de trabajo. Esto siempre lo menciono, porque ¿cómo va a ser ético vamos a decir, un maestro que no enseña y sabe que no está enseñando y sabe que sus alumnos salen sin saber, sin aprender? Entonces, pero eso es parte de su ética. Igual que un médico que parte de su ética es enseñarle cómo crear salud en la gente. No es solo darle una pastillita y una receta, es crear salud, ¿verdad? El logro del bien común, de los ideales de justicia y de progreso social, eso es también parte de la ética. O sea, si usted lo que está únicamente trabajando para un bien particular, pero que ese bien particular no se engancha, no se relaciona con los ideales de justicia y de progreso social, que nada más para usted o un grupito,
eso tampoco es ético, pues no contribuye a la cohesión de una sociedad. Igualmente, el comportamiento apegado al respeto de los bienes públicos y privados, a la integridad y a la dignidad de las personas. Eso es importante y se relaciona directamente con el valor que nos ocupa de la honestidad. El valor de la honestidad, que quise ponerlo aquí porque no quiero salirme totalmente de lo que es este valor en particular. Y pienso que consiste en actuar con sinceridad, decir la verdad, no engañar a los demás ni engañarse a sí mismos, ser confiables. Eso es parte fundamental de una persona honesta. Respetar los bienes que no nos pertenecen, ser honrados, cumplir con los roles que asumimos en la vida. Una persona honesta cumple con el rol, cumple con sus compromisos. Si asume un trabajo, lo tiene que hacer bien. Y cumplir con los acuerdos y compromisos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Eso puede definir a una persona honesta, aunque puede ser un montón de acciones adicionales que no quise extenderme aquí. Y desde una perspectiva sociológica, viendo el valor de lo que sería una honestidad social, desde una perspectiva sociológica, el comportamiento honrado no es solo una lista de preceptos a cumplir en lo personal, es un compromiso global de la sociedad y de sus ciudadanos y ciudadanas que se manifiesta a lo largo y ancho del tejido social, en todo lo que somos y hacemos. O sea, no es algo de que yo la honestidad o los valores lo practico, pero en mi círculo interno, al interior de mi casa, pero yo no me meto con nadie, yo no contribuyo con otros. No, es que tenemos que crecer todos juntos. Es que no se puede solo. Es que no es correcto pensar solo en lo de uno, sino que todos tenemos que buscar la forma de contribuir en alguna manera para que el grupo entero avance, porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Bueno, los religiosos me podrían decir otra cosa, pero yo como socióloga es que lo estoy usando esa frase. Eso significa que hay que construir instituciones, grupos y espacios honestos, de manera que al desempeñar un cargo público o privado, desde el presidente hasta el más humilde servidor, no basta con ser honrados. Tenemos que remitirnos a aquellas ideas y formas de comportamiento que contribuyen al fortalecimiento de la ética social. O sea, no me venga un presidente diciendo solamente, no, yo soy un hombre honrado, yo nunca le he robado a nadie, pero su responsabilidad va mucho más allá que decir que usted es honrado. Usted tiene una responsabilidad de crear y de inducir y de crear políticas para cambiar la forma de comportamiento y de construir una ética social. Entonces ya voy un poquito rápido porque estoy ya pasándome de la hora. El panorama... No se preocupe, que eso está demasiado interesante, doña Miriam. Ay, no me diga, bueno, no hay prisa. ya estamos en la parte final. El panorama es sombrío. Si uno se lleva de los panoramas sombríos, señores, cae en la inactividad, el desencanto o el individualismo. Se dice, no, yo voy a dejar todo esto y me voy a buscar algo que me deje mucho dinero para yo vivir mejor. Pero hay que verlo el panorama sombrío, porque sobre esa realidad, ese contexto social histórico es el que nosotros tenemos que trabajar. Si no lo vemos, pues estamos perdidos y los resultados no van a ser los esperados. Hay un panorama abrumador en términos éticos en el país y en la región. Para no decir en el mundo, que también es el mundo, porque todos estamos conectados de alguna manera, pero yo entiendo que hay países, y he conocido muchos países y veo como, bueno, Japón he puesto como un ejemplo de un país con una honestidad, pero una cosa tremenda, como la gente es honesta. Pero eso viene, señores, desde milenario. Eso viene de una cultura milenaria de esa raza japonesa. Y igualmente en muchos otros países se ha creado esa cultura, pero eso no es no es la situación de nuestro país. Hay, o sea, mucho desaliento, frustración, desconfianza en las instituciones y en las personas.
La gente se siente como agobiado por tantas cosas que pasan, tantas malas noticias, las noticias de tan abrumadoras, y se siente muchas veces, yo que trabajo tanto con sociedad civil, específicamente participación ciudadana y otros espacios, hay mucha gente que se va frustrada, mucha gente que dice, ya yo tengo muchos años aquí, yo no veo los resultados. Entonces, bueno, sí, yo sigo creyendo en esto, pero yo tengo que dedicarme a otra cosa y si son mayores ya se van como a veces como medio con la cabeza para abajo. Dicen, bueno, ya yo di bastante, yo no sé, que yo no veo los resultados, tengo 50, 30, 40 años en esto y la cosa no cambia. Tenemos que romper esa situación de desaliento, porque con desaliento, frustración y desconfianza, miren, ahí no tenemos muchas esperanzas de fortalecer las instituciones y a las personas. O sea, que las personas que son fortalecidas no se sienten desalentadas y frustradas. Son personas que ven una realidad y deciden que van a trabajar para cambiar esa realidad. Entonces, el optimismo, la esperanza de que sí podemos cambiar y que de hecho hemos cambiado cosas. También tenemos que aprender a ver lo que hemos avanzado. Cuando alguien me dice a mí, pero esto está igualito que en los años 60, yo le digo, pero tú te cambiarías por la sociedad de los años 60. Si te dijeran ahora que en el tiempo tú puedes volver a los años 60 otra vez, ¿tú volverías a eso? Al final de la dictadura trujillista y eso, y me dicen rápido, no, porque hay muchas cosas que han cambiado. Ah, bueno, pues concentrémonos en esas que han cambiado, veamos cómo se podemos seguir cambiando y cambiando mejor, ¿verdad? Hay, como dije ahorita, los líderes mundiales están muy cuestionados. No me voy a extender más sobre eso, porque realmente la mayoría son, como decía una frase por ahí de los chinos, tigres de papel. Ningún sector sale airoso de un análisis ético. Algunas organizaciones y muchas personas, muchas, yo entiendo, no son pocas, mantienen una conducta ética, pero no son la gran mayoría. No es que la gran mayoría sean delincuentes, pero una gran parte ya es tolerante, ya dice, ya que yo no me meto en lo ajeno, yo dejo las cosas que pasen, trate tranquila, no embrome tanto, bla, bla, bla. Tenemos una cultura muy permisiva y eso hay que acabarlo, hay que sembrar en la gente el ánimo de que tenemos que exigir cambios y no conformarnos. Hay un enorme fraccionamiento que dificulta la cohesión social. Sociedad muy fraccionada, la sociedad moderna, muy fraccionada, la gente viviendo muy aislado, en espacios muy fríos, muy aislados, etcétera. Y eso, el trabajo social es más difícil cuando ocurre eso, ¿verdad? Y esa es la realidad de la modernidad. Con eso tenemos que trabajar. Y hay también este último factor, yo lo puse de último, pero es un factor que yo entiendo que hay que enfocarlo con claridad cuando se están haciendo estos análisis. Hay una internalización y una corporativización del crimen. Entonces, muchos jóvenes que están, yo he discutido mucho esto en algunos ámbitos sociológicos y eso, y que siempre la gente tiende a decir, ay, el pobre muchacho, el pobre se metió a la droga, está traficando porque no le dieron trabajo. Y yo siempre digo, espérate un momentito, es verdad que ese es un gran problema social, pero hay la preocupación más grande que tiene nuestro país ahora mismo. No es el crimen aislado, no es el crimen que está fundamentado en un muchacho sin trabajo y que se robó una cosa porque no tenía que comer o que quizás necesitaba llevar una medicina a su mamá. No, no, no. El más preocupante, el más difícil y el más fuerte es el crimen organizado, el que capta a esos jóvenes, a esos niños y los mete de tal manera en ese mundo que son la mayoría de las veces irrescatables. Entonces, esa situación no la podemos olvidar al analizar estos temas porque van a pesar mucho porque además se están adquiriendo, ya ustedes saben, con la tecnología y todo eso, muchas técnicas y muchas formas
de dañar sobre todo a la juventud, de dañar a la juventud metiéndolos en delitos electrónicos y en muchísimas cosas que son bastante difíciles de combatir. Entonces, el mayor reto que tenemos es, para finalizar, superar la anomia social. O sea, la anomia social, como les decía al principio, es la ausencia de normas, la tolerancia contra lo mal hecho, la corrupción y la impunidad. Es un imperativo nacional y para lograrlo se requiere de la voluntad de todos. Crear grupos y redes que promuevan la moral y los valores éticos. Esto que ustedes están haciendo es importante. Incentivar la producción intelectual relacionada a la ética. Crear incentivos y apoyo a las buenas acciones. Por mucho tiempo, en los temas de ética, moral y eso, se quedaron como para ciertos viejitos y cosas así. De hecho, yo he tenido la experiencia en muchas instituciones que cuando crean un comité de ética, siempre buscan 2 o 3 personas mayores, ahí ya medio muy serias, con mucho respeto y cosas, pero que no hacen casi nada porque están cansados ya. Entonces, como que la ética se convirtió en algo que no, de lo cual no había que escribir. Pocos intelectuales escriben de estos temas. Eh, este, las buenas acciones de vez en cuando se notan, pero siempre como excepciones. Y yo creo que de buenas acciones está lleno el mundo. A diario de buenas acciones está lleno. Pero hay que destacarlas más para que la gente vea que eso da resultado. Eso, mucha gente ha progresado y ha criado su familia con mucho esfuerzo. Y son acciones pequeñas, de día a día. No son cosas grandes que salen en los titulares de periódicos. Educar y educar bien, no solo en valores, sino en todo. Esto no es suficiente la educación, pero sí es necesaria. Y lo digo que no es suficiente porque muchas, que se crea profesional en un mundo corrupto, puede ser un profesional corrupto fácilmente, no necesariamente un profesional honrado, pero sí es necesaria la educación. Sin educación tenemos a una población marginada ahí y pobre, y eso no ayuda. Contamos con todos ustedes, desde las posiciones profesionales que ocupan, desde la familia, las escuelas, universidades, y todos los grupos en que nos movemos, seamos multiplicadores de los valores éticos, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Así que aquí le dejo una gráfica que muestra la unidad de corazón, mente, la acción, todo junto con los valores éticos. Eso es todo. Muchas gracias. Wow. Yo estoy sumamente sorprendido por todo lo que usted nos ha comentado. Cada slide que usted pasaba, yo decía, wow, pero cuántas verdades. Doña Miriam, vamos a iniciar un poco el diálogo, sobre todo con esto, con el último slide que usted ha presentado sobre las responsabilidades. ¿Por dónde comenzamos? Como quieran. Mire, yo quiero hablar menos, ya simplemente, sí. Si hay alguna diferencia, la aclaro, alguna duda, pero lo demás es ustedes mismos, cualquier reflexión que puedan hacer. Sí, yo lo que estoy pensando es ver cómo si usted se va a proponer para presidenta de la República algún día, porque hay un poco tarde ya, Fran, porque yo me siento capaz de muchas cosas, pero estoy dañada hace tiempo. Yo trabajé por poco tiempo en el Estado y decidí que no, que por ahí no era que estaba mi vocación. Sí. Y entonces me dediqué a otra cosa. Pero bueno, doña Miriam, la primera inquietud, la primera sugerencia, todos sabemos que tenemos leyes. Este es un país que tiene muchas leyes y leyes buenas. Pero, y usted hablaba ahorita de que hay y deberíamos tener sana la conciencia. Relacióname un poquito esto de la ética, de la honestidad
y la conciencia como elementos que son sumamente importantes porque, ok, las leyes van a traer consecuencias, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, es que imagínate sin conciencia. Ser humano sin conciencia es como algo hueco, algo que no sabe para dónde va. Que la conciencia es el vehículo, es lo que nos hace eh, ser humanos, es lo que nos da la posibilidad de nosotros, primero, desde la conciencia más elemental, que es ubicarnos. Ubícate, eso es lo principal, la más elemental y muy difícil, ¿verdad? Ubiquémonos en lo que estamos haciendo, en lo que somos, conozcámonos a nosotros mismos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cuál es nuestra fuerza, en qué somos buenos, en qué no lo somos. Así nosotros podemos contribuir con una sociedad, siendo conscientes. Hasta la conciencia que nos conecta. Bueno, qué bueno que le está gustando a algunos. Hasta la conciencia que nos conecta con algo superior también. O sea, esa conciencia de trascendencia, esa conciencia de que yo soy mucho más que lo pequeño que soy. Pero al mismo tiempo que soy pequeño, soy muy grande porque soy parte de algo muy grande. Entonces, cuando uno asume ese tipo de conciencia, dice, bueno, yo soy pequeño, un ser humano lo que dura son 80, 70, 90, qué sé yo, y puedo llegar a poca gente y puedo hacer poca cosa, pero yo soy algo, yo soy parte de algo mucho más grande. Y eso tiene que ver con nuestro tema, el tema de la cohesión, el tema de la ética. O sea, nosotros podemos vernos como parte de una sociedad y mientras más personas nosotros tengamos que haga eso, más posibilidades tenemos de construir una buena sociedad. O sea, no sé si a eso te referías. Yo digo como José Mateo, wow. Dice Miledis Pérez, esto debería escucharlo todo el país. Bueno, que no ponga tan alto así porque... Ay, Lo, lo, y yo creo que sí, porque en la figura que usted presentaba, yo decía, todos tenemos algo que ver. Yo soy padre de familia, yo soy diácono permanente, yo soy maestro en la universidad, pero en algún momento, pues, ¿cómo cada uno de nosotros, y esa es mi pregunta siguiente, doña Miriam, ¿por dónde comenzar a exigir y sobre todo también porque una de las cosas que nos hemos propuesto con este diplomado sobre el valor de la honestidad es que al final vamos a tener una parte práctica en donde nosotros tenemos que plantear qué podemos hacer para tener una sociedad y evidentemente cada persona un compromiso mayor con este valor. Porque si no, se quedaría, como ustedes bien han dicho, en aspectos fundamentalmente teóricos. Y yo creo que lo más interesante es aterrizar. Pero mi pregunta, doña Miriam, ¿por dónde comenzar? O sea, es el último slide. Fue para mí bastante impactante, ¿no? Los compromisos. Pero ¿por dónde comenzar? Por ejemplo, aquí tenemos educadores. Reconozco que aquí hay personas que son maestros. Aquí hay un grupo muy heterogéneo. Que quizás cada uno de nosotros debería pensar un poco en cada ámbito de influencia, ¿no? Mi pregunta, vuelvo y la hago precisa. ¿Por dónde usted cree que deberíamos comenzar? Bueno, debería ser por nosotros mismos. Yo creo profundamente en el ser que está dentro de nosotros. A veces es difícil trabajar con uno mismo, pero no podemos salir por ahí a ofrecer algo que nosotros no tenemos, que no practicamos, que no creemos. Y no quiero decir con eso que esperemos de que ser perfectos, ni nada de eso, pero para nada.
es sobre la marcha que se va aprendiendo. Y déjeme decirle, como yo le hablo hoy, no le podía haber hablado hace 30, 40, 50 años, aunque siempre participé en miles de cosas, no es que he cambiado así rotundamente, pero la experiencia con los años y la visión se va ampliando y se va enriqueciendo, sobre todo. Uno va integrando muchas cosas que antes uno no veía, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que comenzar por nosotros mismos, pero al mismo tiempo. Ese es lo chiquito, lo grande y los dos al mismo tiempo. Porque también cuando tú esperas que bueno, yo pues, tengo que darme un proceso, porque entonces yo primero tengo que trabajar conmigo mismo, pero ¿cómo yo trabajo conmigo mismo si no trabajo con los demás? O sea, eso es al mismo tiempo. Yo conmigo mismo, ¿qué? Mi prójimo, lo único que tengo aquí en la casa, un hijo o una pareja o algo así, no. Para usted probarse a sí mismo, para usted crecer como persona, también tiene que crecer en el proceso, punto, junto con lo demás. O sea, retomo lo que decía al final, o sea, todos somos parte de algo más grande que nosotros. Y la mejor forma de aprender es en la acción social. Yo sí me encanta dedicarme a leer un libro, leo muchísimos libros y cosas, pero yo no creo o sea, mi estilo, mi personalidad no es de yo dedicarme ahora a la vida de leer todos los libros que yo no pude leer en la vida y no tengo tiempo para más nada porque yo tengo que cultivarme, utilizar, no. Al mismo tiempo, vamos a trabajar con nosotros y vamos a trabajar con nuestras instituciones. Y con las cosas más pequeñas que tenemos en la cercana, no se nos olviden. Porque si nos dedicamos a lo grande, pero olvidamos lo pequeño, ahí somos que incoherentes, inconsistentes y quizás no íntegros. Porque, sí, pero yo en el trabajo quiero poner todas las órdenes del mundo, cumplir todas las normas y exigir mucho, pero en mi casa, cuando yo llego, yo soy la persona que se me olvidan todas esas cosas. No, es en todos los ámbitos que donde nosotros vayamos, donde quiera que vayamos, llevemos esa luz. La luz, y no es hablando mucho, no hay que hacer mucho alarde, no hay que arrollar a la gente, dándole cátedra. Cuidemos un poquito eso, porque podemos también asustar a la gente y esta persona viene a darme tanta cátedra. No, simplemente con cosas simples, con cosas comunes, con situaciones de la vida real. Y si somos un poquito mayores, tenemos el deber de orientar a los jóvenes. Aunque ellos después no nos hagan caso, no importa. Pero Eso queda, eso queda así. se siembra. Sí. Doña Miriam, voy a leer unos comentarios y si usted quiere reaccionar a ellos, con gusto, en el chat. Moisés Reyes dice, necesitamos reaccionar para construir la sociedad que queremos a partir de lo que tenemos. Es necesario crear escenarios en nuestros ambientes donde podamos formarnos en una cultura de honestidad y reconstruir nuestro ser para hacer. Totalmente de acuerdo. Resume bastante lo que les dije. Hacer. Fíjense, ahí está la acción. Ahí está la organización, la solidaridad. En todo lo que él está diciendo están todos esos conceptos. En la confianza, la fe o la esperanza, como quiera que usted le quiera llamar, de que sí se puede. Porque las sociedades las construimos nosotros. Yo vivo a veces discutiendo con alguna gente, digo, discutiendo, no, conversando, porque siempre creemos que todo lo que somos, y si somos pobres o mujeres o algo así, siempre somos víctimas. Entonces yo digo, sí, pero tenemos que romper con esa cultura de la pobreza y del victimismo. O sea, yo tengo que decidir que yo no voy a ser más víctima, ni más pobre, ni más oprimido, ni más eso, porque yo voy a trabajar para una sociedad mejor. Y en ese trabajo por una sociedad mejor, yo crezco inmediatamente y contribuyo a que los otros crezcan. Entonces, yo creo que él resumió bastante bien lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer. Excelente. Voy a leer también algo que dice Ángela Karina. Dice, excelente. Con pequeños cambios logramos una gran meta. Así es. Así es. De las cosas más simples esas son las más importantes, recuérdense. Las cosas más pequeñas, las más simples, esas son las más importantes. La importante, la grandota, eso le tocan a unos cuantos, que el presidente firma un decreto. Entonces, el presidente va a impactar a millones de gente por un decreto que firme. Entonces, ya a él le tocan ese tipo de cosas. Pero a cada uno de nosotros en el día a día nos tocan hacer muchas cosas pequeñas. Dice Juan Carlos Pupo, doña Miriam, la dignidad de la conciencia está incrustada orgánicamente en la síntesis antropológica. ¿Alguna reacción? Muy profundo, por cierto. Sí, bueno, es así. Eso viene de la creación, viene de toda la evolución de la humanidad. Por eso lo antropológico viene de las culturas más antiguas. Yo he tenido mucha oportunidad porque pertenezco a una escuela de filosofía que se dedica al estudio de todas las filosofías del mundo y todas las sociedades y las culturas y eso. Y he visto, ¿verdad? He tenido mucho contacto con lo que pasó hace miles de años. O sea, contacto a través del conocimiento simplemente. Y veo que todo esto viene de atrás. Incluso hubo sociedades muy organizadas, muy éticas, hace 5.000 años. Con unos códigos, está el famoso código Hammurabi, de esas culturas de allá de Medio Oriente. Y eso ahí detalla, punto por punto, todas las formas de comportamiento que eran aceptadas en esa sociedad. Y esa sociedad de ese momento era sumamente apegada a esos códigos. Entonces, está en el origen de nosotros los seres humanos. Fuimos creados también como una especie muy especial, con una función, con un papel dentro de este planeta que nos regalaron, ¿verdad? Y tenemos que actuar así. Muy bien. Dice Oscar Abraham, la honestidad es un requisito fundamental para restablecer la imagen de la aplicación en la aplicación de la justicia. Lógico, justicia y honestidad, imagínense usted, inseparable. Un juez que no sea honesto jamás va a hacer buena justicia, porque va a actuar actuar de manera deshonesta, o es decir mentira, engañar, inclinarse para una cosa que no es correcta, para soltar a un criminal, condenar a un inocente. No, el juez tiene que ser honesto. El juez que vende su conciencia y se hace deshonesto jamás será un buen juez. Podrá saber de leyes, pero no será un buen juez. Y definitivamente también daña el sistema que implicará, ¿no?, todo lo que tiene de una u otra manera detrás los valores éticos, morales y evidentemente la honestidad, porque tiene mucho que ver con las consecuencias para que haya un sistema también ético funcionando, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Voy a leer también algo que dice otra participante, dice Miledis. Según los valores éticos y morales en las instituciones que se señalaron en el esquema, necesitamos una revisión conjunta de estas instituciones. Si depende cómo están funcionando cada una de ellas, camina la sociedad. Tenemos entonces, como usted expresa, doña Miriam, se necesita hacer una mirada profunda, conjunta entre cada una y preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad. Es decir, todos estamos involucrados, nada nos es ajeno. Claro. Eso yo hablaba en un momento, mencioné una masa crítica lo suficientemente fuerte, grande
y decidida a emprender esos cambios. Las sociedades que han cambiado, las sociedades que han avanzado, las sociedades que pueden exhibir mejores formas de vida y valores, eso no se ha hecho solo. Eso se ha hecho con movimientos fuertes sociales, iglesias fuertes que contribuyen. Ojalá que las iglesias recuperen un poco de esa influencia en la vida de las personas y dejen de ser lugares donde la gente vaya nada más que a pedirle a Dios o algo así, cosas particulares. O sea, que eso se lo puede uno pedir a Dios desde cualquier espacio donde uno esté. Si uno quiere algo, pues se lo puede pedir a Dios en cualquier espacio. Si va y se inscribe o se afilia, más que inscribirse, se afilia a una iglesia, debería ser para promover, para extender eso hacia la gente. Y así mismo lo que hacen la política, lo que hacen la sociedad civil, todo. Entonces tiene que haber una masa de gente y nunca van a ser todos, recuérdense. Las sociedades las cambian grupos. Pero si los grupos son muy pequeñitos, pues, y muy débiles, esos grupos pequeñitos y débiles quedan arropados ahí por todo lo que están a favor del desorden, el crimen, el delito, la inmoralidad. Esa gente predomina. El grupo tiene que ser fuerte, tiene que estar cohesionado, tiene que tener algunas metas comunes, olvidándose de las diferencias políticas, por ejemplo. La gente honesta debe estar en todos los partidos. Usted puede ser conservador, liberal, esto, izquierdista, lo que sea, pero usted, una persona honesta, una persona que usted propugna por una sociedad mejor. Y asimismo debe ser entre las iglesias también. No dividirse, unirse para trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo uniría también dos cosas, doña Vivian, que son bien interesantes. La misma conciencia de nuestro ser ciudadano o de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía. Evidentemente eso está muy ligado al nivel de la educación. Lo otro que me atrevo a agregar es que tenemos que promocionar más los grandes referentes éticos y morales. Me preocupa muchísimo que los jóvenes, adolescentes, jóvenes, no todos, yo digo igual que usted, no todos, pero no tienen ni siquiera noticia bien importante de quién fue Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, los grandes patriotas que nos han forjado pues nuestra nacionalidad. Y eso deberíamos empeñarnos en promocionar más los valores que hay detrás de esas, no solamente de nuestros patriotas, sino de grandes dominicanos. Por ejemplo, doña Miriam y al grupo que está aquí, hay aquí, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recientemente nombraron a una de las profesoras, muy amiga mía, directora de un centro, del Centro de Investigación de Sísmica en Estados Unidos. Y yo le decía, aquí hay gente valiosa. El problema es que esos que son valiosos muchas veces no los estamos promocionando y no sirven como referencia para que otros muchachos y muchachas se den cuenta que sí es posible. Creo que ella misma lo decía en una entrevista que vi en el Listín Diario. Es posible, solo hay que educarse y formarse. Sí. Claro. Bien. Sí, están saliendo casos como ese, porque incluso últimamente se está destacando gente en el exterior, pero de una manera, los dominicanos tenemos muchas capacidades, ¿verdad? Pero los periódicos lo lee poca gente. Realmente ahí habría que ensayar un poco medios más masivos para promover esos valores, esas personas, esos perfiles de gente que ha llegado a determinadas posiciones y se ha ganado el respeto y haciendo las cosas bien.
no se están usando las redes sino como para toda esta, bueno, este desahogo Sí, colectivo así un poco sí, de bajo nivel, ¿verdad? sí. Bueno, mientras estamos conversando, mi esposa se acercó y me dice que están enviando un mensaje, parece que me hackearon mi WhatsApp. Se lo digo para que si le llega una información pidiendo dinero en nombre mío, sepan que me Oye, hackearon hoy, ahora, o sea, en este mismo momento. Me acaba de decir mi esposa Inocencia, que está también en la llamada, en la reunión, que parece que han hackeado mi WhatsApp. Para oye, eso justamente que lo lamentable. sí, Yo o sea, estoy segura que los que estamos en este grupo, ninguno vamos a proceder por una petición así como ya tan, no sí, para que lo pero sepan. es bueno que lo haya dicho, sí. Eso significa que me voy a quedar sin WhatsApp también, es otra cosa mala. Bueno, dice Oscar, Oye, vamos a ir ya leyendo los dos últimos mensajes para que tratemos de terminar a las 9. La honestidad se proyecta desde la experiencia como una cualidad humana que se manifiesta en el perfil de la persona y en su voluntad, que le permita elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. Óigame, doña Miriam, pero los comentarios se nota que la gente estuvo pero muy atenta sí, a su exposición, porque me ha encantado claro. también. ¿Alguna reacción? Bueno, no me extraña tampoco un grupo como este, que yo no los conozco muchos, pero sí sé que al acudir a una convocatoria como esta deben ser personas especiales también ya, ¿eh? Entonces, quizás, bueno, todos resumen un poco lo que yo decía anteriormente. Eh, es muy notable lo que se puede hacer desde una posición consciente, desde una posición de voluntad. Quiero rescatar esa palabra que él mencionó, la voluntad. Uh -huh. Rescatarla porque no es una palabra cualquiera, es es la expresión de lo máximo. La voluntad, la voluntad fue lo que creó, es la creación. Y esa voluntad que creó todo lo que existe está en una chispita de ella, en cada una de las personas. Cada persona tiene una capacidad de voluntad. Hay unos que la tienen más cultivada, más fuerte, otras menos. Otras, bueno, quizá por alguna razón ya un poco mental, pero poniendo aparte, todos los seres humanos venimos con la capacidad de voluntad, con el libre albedrío. Nosotros, yo siempre pienso, aunque yo sé que hay que educar y eso es lo que uno le predica todos los días a los jóvenes, pero en el fondo la mayoría de la gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Es más, los niñitos pequeños uno los ve, que ellos cuando van a hacer algo que ellos saben que está mal, se esconden. Si se van a comer una cosa, si van a hacer una bellaquería, si van a hacer algo, ellos se esconden porque son inocentes, pero ellos saben que está mal eso. Ya sea porque se lo hayan dicho o porque los trajeron en su chip, porque es que yo desde chiquito, lo que criamos niños sabemos, desde chiquito usted lo ve. Y es entonces, ¿cuál es la diferencia? La voluntad. Sí. Cuando usted aprenda y madure, porque en un niño todavía eso no está maduro, eso un niño puede darse el lujo de equivocarse y de irse por aquí y por allí, pero un adulto, y mucho más un adulto que ha tenido oportunidades, debería cultivar un poco la voluntad para hacer lo correcto. Yo tengo estas alternativas frente a mí cuando voy a actuar, y esa alternativa es la que hace la diferencia. Cuando yo daba clase, como yo le hablaba mucho de todas estas cosas a mis estudiantes y tenía el chance, porque mis clases eran de sociología y eran de materias sociales relacionadas con los seres humanos y los grupos y eso, no tenía que salirme mucho de los temas. Pero yo le decía, mira, es que lo más pequeño que tú haces cuando te levantas por la mañana, ahí está tú creando tu mundo, creando tu destino, creando tu vida, la voluntad. O sea,
¿Me levanto o no me levanto? Ay, sonó el despertador, me tengo que, ay, pero yo no me quiero levantar, me voy a levantar, no me voy a levantar, voy a ir a la universidad, no voy a ir, voy a estudiar, no voy a estudiar, me voy a ir con un grupo, no, pero le voy a decir que no, que tengo un examen, que mejor me quedo. Cada día se toman miles de decisiones que son lo que van creando tu vida. Y eso de lo pequeño a lo grande. Cuando llegas a ser una persona poderosa, te tocarán más decisiones, porque esas ya no te afectarán tu vida nada más, afectarán la vida de mucha gente. Si eres un dueño de empresa, si eres un líder, si eres un político, si eres un religioso. Imagínense lo que afecta a una comunidad religiosa, malas elecciones de sus líderes. Eso lo afecta mucho. Entonces, la voluntad, 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 trabajemos eso y podemos hacerlo. Luz Duluc dice, perdone que me salga del país. Me dice un familiar que la sociedad norteamericana tendrá cada vez más asesinatos por la indiferencia social existente entre ellos. Me gustaría escuchar su opinión como socióloga. Gracias. Bueno, imagínense, es una sociedad dividida entre los que propugnan por la paz y los que propugnan por las armas, que cada cual se tenga armas para defenderse y esas cosas. Bueno, no es muy diferente a cualquier sociedad, pero en la sociedad norteamericana el tema de la violencia es muy fuerte, que es un tema hasta político. Fíjense bien, está ligado. Los conservadores y los republicanos siempre favorecen todas las leyes que se relacionan con la tenencia de armas, o están relacionados o están ligados económicamente a la industria armamentista, ¿verdad? Estados Unidos ha hecho gran parte de sus fortunas construyendo armas. Es una sociedad con muchos problemas actualmente. Muchas gracias, doña. Dice Ordalenis, nos quedaría esta intervención y la última. Comparto la opinión de que debemos practicar la honestidad iniciando con nosotros de forma individual, asumir el compromiso de no engañarnos. El ser humano se engaña y se sabotea con mucha facilidad. Nos hacemos promesas que no nos cumplimos. Por esa razón debemos practicar la honestidad desde nosotros mismos. Se hace evidente cuando actuamos con integridad y honestidad. Así es, así es. Y eso mucho más en aquellas cosas que afectan a las demás personas. Si nos afectan a nosotros solos, bueno, tú dices, bueno, la única que se va a hacer daño soy yo, me voy a comer esto que a lo mejor no debería comérmelo. Y quizá no sea honesta con mi propósito de mantener una figura más delgada. Pero bueno, en última instancia tú dices, ay hombre, me lo voy a comer. Pero eso nada más te afecta a ti. Pero y cuando tú tienes que tomar decisiones que afectan a otras personas, y a tus hijos, a tu familia, a la comunidad, a la gente, ahí tienes que ser mucho más serio todavía. Y tarde o temprano, aunque sean esas decisiones que te afectan a ti mismo, tarde o temprano también afectan a tu correlacionado, porque si eso, pues, poco a poco te va haciendo daño a la salud, pues la Claro. familia también se va, tiene Sí. mucha lógica, tiene mucha. Claro, todo se conecta, todo se Claro, conecta. todo está interconectado. La última pregunta dice Raidy Amaro, normalmente entre la criminalidad que aborda en nuestro país es un cambio educativo entre los padres con poca experiencia de educación. Bueno, no entiendo muy bien el tema, pero la criminalidad es algo hoy en día que es una industria. Ya se le llama incluso la industria del crimen. Recordemos, tiene su base en una sociedad, vamos a decir, con problemas éticos, pero no es ya algo algo inocente, algo de educación. No, es algo de dinero. Es una de las más grandes industrias que existen en el mundo. Cuando se trata de dinero, no es tema de educación.
es de dinero. O sea, aprendamos a ponerle en su lugar, porque a esa hay que entrarle con unas estrategias diferentes a la que trabajamos con el resto de la sociedad. O sea, usted con el crimen organizado usted no puede tener contemplaciones. No, que esa gente hay que educarlo, pero ¿quién digo? Ellos no se quieren educar. Ellos quieren ganar dinero solamente y lo están haciendo. Y han sido exitosos. Y si la sociedad les permite que sigan siendo exitosos, ellos van siempre a salirse con lo suyo. Entonces, no es la misma estrategia. Ahí sí hay y se corresponde una política de persecución y de corto plazo, no de largo plazo. ¿No? Es para algún día, es ahora. Hay que desenmascarar, desintegrar igualmente que la corrupción política, la corrupción administrativa. Esa corrupción no es un tema de convencerlo a ellos que sean honestos, no. Es un tema que también hay que trabajar en nuestra sociedad, poner el ejemplo. Ahorita hablábamos de impunidad, o sea, mientras la gente, el político que llega a una posición entiende que se va a salir con la suya, va a hacer contratos, va a crear compañías para que él y su familia negocien y hagan dinero, y eso no va a pasar nada. Eso va a seguir pasando. ¿Cuándo va a dejar de pasar? Cuando tengan miedo, cuando entiendan que la sociedad es una sociedad intolerante frente a eso y que el día que lo descubran siempre habrá posibilidades de salirse con la suya. Eso es parte de la vida, eso es parte de la creación, eso es parte de todo, el bien, el mal. Ahora bien, el día que se descubre uno, que no se me salga con la suya, pagándole a otro, a los jueces, a este, a aquello, a los fiscales y saliéndose ¿y qué es lo que crea en eso? Una sociedad de desintegración. Y siempre, y yo creo igualmente, doña Miriam, que el día que se quiera tener pues las indicaciones, los indicios de que hay algo que no anda bien en un grupo, en un individuo, los estamentos que tienen que ver con eso tienen muchas formas Claro. de saberlo. O sea, hay evidencia visual, hay evidencia financiera, evidencia de muchísimas maneras en que tú dices, la gente no se hace rico de la noche a la mañana. Claro. Entonces, claro. Por más que tú digas, hay vehículos que si tú no tienes una empresa, ¿cómo tú vas a decirme que puedes tenerla? Porque no eres un artista famoso o no eres un pelotero que ya está establecido, en fin. Y hasta esos mismos peloteros que les ha dado trabajo, tienen hasta cuidado con hacer inversiones. En fin, hay maneras. Lo que pasa también, y es mi opinión ahora personal, esas estructuras de criminalidad tienen también manera de pinchar los estamentos que tienen que perseguirlos. Eso es parte de la estructura de negocios, conseguir los aliados, ya sea por medio de compartir ganancias y también a veces hasta por medio de amenazas y de infundir temores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, personas a quienes la iban a abordar familiares de pasados presidentes aceptaban algunas cosas, hacer algo mal, no que quizás, no estoy hablando de la que aceptaba dinero, sino de la que le decía, pásame eso ahí a vapor sin cumplir con los requisitos porque eso es de fulano de tal. Y esas personas lo hacían por temor y sí. todos esos son mecanismos que ellos usan. Sí. Bueno, pues, muy bien. Duramos más de lo que yo pensaba. Esto ha sido de verdad muy enriquecedor, sobre todo porque ha sido un lenguaje muy llano. Se nota en la mayoría de las reacciones de las intervenciones de los participantes y yo también lo constato así, ¿no? Agradecer a doña Miriam su tiempo, su valioso tiempo y pues todos los conocimientos para enriquecernos. Salimos nosotros con el compromiso de pues cuidarnos en todo lo que hacemos, como decía doña Miriam,
desde lo más sencillo, desde lo más mínimo, cuidar nuestra ética y el valor de la honestidad. Muchas gracias, doña Miriam, nuevamente, Bueno, en nombre del Instituto a Nacional ustedes, Electoral. señores, que ha sido un placer para mí haber compartido este rato. Muy bien. El Sí. próximo jueves vamos a tener a Sheila, la de Sheila Laxo. Varela. Sheila Varela, no se lo pierdan también porque ella va a continuar un poco sobre cómo interactúan el valor, la ética, la honestidad y la educación. Evidentemente, tú tendrás mucha, la pedagogía, cómo nosotros, si queremos enseñar este valor. Ay, ese sí es un sector que hay que trabajar duro. Ay. Los sindicatos de educación y todo eso. Vamos a ver este tema. Gracias a cada una de ustedes. Bueno, señores, hasta luego, Doña Miriam, Encantada. bye. Bye, bye. Gracias. Nos vemos el próximo jueves.